Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Radio Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM. Estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional y lo que ha empezado a ocurrir, digamos, ya no importa cuál sea la razón, ¿está bien? No importa las circunstancias. Es decir, lo que es evidente es que el Ministerio Público se ha sentido sometido a presión y entre la información que empieza a publicar la prensa y que uno no entiende por qué puede salir publicado en un medio de comunicación peruano o extranjero, ¿no es cierto? Y no hay una respuesta del Ministerio Público sobre el tema que plantea en relación al caso Lavajato, la prensa, o tal vez tenga que ver o sea una combinación, la presión que significa que el fiscal de la Nación tenga en el Congreso dos solicitudes, ¿no? ¿no? en su contra para sacarlo del cargo, e incluso la congresista Jenny Vilcatoma había presentado una denuncia directamente contra el titular de esta investigación, que es el doctor Hamilton Castro. Pero lo cierto es que el resultado es que han empezado a pasar cosas. Y uno entiende ahora es decir, lo complicado que es este asunto, porque, por ejemplo, en el caso de las empresas consorciadas a Graña y Montero, a Odebrecht y a las otras constructoras brasileñas, estamos hablando de las más grandes empresas constructoras del país, que según la versión de la confesión de los brasileños, no solamente sabían, sino eran parte de la red de corrupción. Y eso va a tener un impacto enorme sobre la vida nacional, porque líderes empresariales van a terminar en la cárcel, que es donde deberían estar, ¿no? Si se prueba todas las afirmaciones que la gente de Odebrecht está haciendo y que también está ocurriendo con las otras constructoras que se están acogiendo a la colaboración. Pero el asunto gravísimo es el que publica el día de hoy, en realidad confirma el día de hoy la revista Caretas, que es la información de la relación entre Pedro Pablo Kuczynski y el empresario Gerardo Saavedra. Es un empresario chileno que, dicho sea de paso, fue uno de los invitados de honor el día de la instalación de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República, y que era su socio, o que ha sido su socio a lo largo de años en una empresa que se llama First Capital. Y resulta que esa empresa ha asesorado, entre otras cosas, a la ISASUR, es decir, a la Transoceánica. Ha asesorado a Transporte de Gas del Perú, es decir, a la transportadora de gas. Ha asesorado el proyecto de Olmos, es decir, a obras donde estaba Odebrecht. O sea que el presidente le envió una carta al Congreso de la República negando hechos que ahora aparecen como ciertos. Y esto nos pone ante una situación, sinceramente, muy, muy complicada. Y estamos en la línea con Víctor Andrés García Belaúnde para hablar de este tema. Vitocho, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, esto que ha publicado Caretas termina siendo una confirmación de algo que ya había dicho Juan Pari el año pasado, ¿no es cierto? Y de una serie de versiones que habían venido circulando en los últimos meses, ¿no? Bueno, sí, claro, esto no es nada nuevo, ¿no? Es, como bien tú dices, es una confirmación, y precisamente en un medio que es muy cercano al gobierno. No es, pues, un medio totalmente contrario al gobierno, ¿no? Entonces, tiene importancia por eso, porque nadie puede dudar de que un medio cercano al gobierno está actuando de mala fe o está inventando cosas, ¿no? En absoluto. Está confirmando algo que ya todo el mundo sabe. Se ha dicho, se viene diciendo hace mucho tiempo atrás, se dijo que no es Saavedra, creo que es Sepúlveda. No, Sepúlveda. No, si dije Saavedra fue por error, pero es Sepúlveda. Claro. Exactamente, que sí. Escuché Saavedra. Entonces, el señor Sepúlveda estuvo en el palco de honor
de la familia Kuczynski, detrás de la esposa y de los hijos, el día de la transferencia de mando. Y el señor Saavedra ha sido socio de Kuczynski en 1000 asesorías y consultorías, y también en otras empresas, como Latin Fund, ¿no? Entonces, por eso es que es importante la declaración del presidente de la República personal, ¿no? No a través de un escrito, porque un escrito tú puedes decir, sí, pues yo no he asesorado, claro, yo no, pero la empresa para la cual trabajaba o la empresa para la cual estaba vinculada, sí. Entonces es un tema gramatical, es un tema semántico, es un tema de precisiones, de palabras y de artículos, pero finalmente es parte del tema. Es lo que decía una asesora, yo no he asesorado nunca a OAS, sí, pues a OAS no, pero sí a Línea Amarilla, y OAS es propietaria de Línea Amarilla, eso es lo que decía también una de las asesoras en su momento. Entonces, ese es el juego de palabras, ¿no? Pero estamos hablando de lo mismo, o sea, hay un asesoramiento directo o indirecto, y hay un cobro, evidentemente, de honorarios, y hay una participación. Y OAS, o Odebrecht en este caso, sabían perfectamente bien por qué llamaban al señor Kuczynski, por sus grandes vinculaciones a los últimos gobiernos, porque Kuczynski nunca ha dejado de estar vinculado a los gobiernos, siempre ha estado cercano a ellos, y nunca ha sido enemigo de ellos tampoco, ni los ha criticado. Siempre ha hecho negocios y ha asesorado, porque esa era finalmente su profesión de consultor, de asesor, de representante de este tipo de empresas, ¿no? Ahora, el asunto es sumamente delicado, Víctor Andrés, en primer lugar porque tiene que ver, es decir, Pedro Pablo Kuczynski es ministro hasta el año 2006, ¿no es cierto?, con Alejandro Toledo. Entonces, el primer problema es que en el caso de la Interoceánica, él sale del ministerio e inmediatamente se convierte en asesor financiero exclusivo. Pero en el tema de Olmos es mucho más grave, porque de lo que habla el reporte al que ha tenido objeto el congresista Manuel Danmer Eguaguirre es a un reporte según el cual, en el caso de Olmos, las relaciones entre First Capital como asesor financiero exclusivo y Olmos eran del año 2005. Y en el año 2005, si es verdad esta información, Pedro Pablo Kuczynski era funcionario del gobierno que hacía negocio con Odebrecht y simultáneamente asesor financiero de la empresa con la que estaba haciendo negocios el Estado, con la que estaba concesionando. O sea, ¿cómo es posible eso? Bueno, pero él ha estado siempre en ese mundo, ¿no? Es el mundo de los negocios, de las concesiones, de las financiaciones, siempre ha estado en ese mismo mundo, ¿no? Nunca ha dejado de estarlo. Y sus vinculaciones con el gobierno siempre le han permitido estar cerca, muy cerca a los gobiernos de todos los gobiernos en realidad. No ha estado alejado del gobierno de García, ni el de Toledo, ni el de Humala, ¿no? Así es que... claro, pero hay una incompatibilidad, ¿no es cierto? Es decir, tú no puedes ser ministro que está negociando contratos, ¿no es cierto?, en representación del Estado peruano, y simultáneamente estás haciendo negocios como consultor con aquella empresa con la que el Estado está contratando a través tuyo. Bueno, eso es una práctica, lamentablemente, ¿no? Es una mala práctica. Hay un artículo de Bajes Kunze que escribió hace poco tiempo que describe una situación parecida a los años 80, ¿no? El señor Kuczynski fue promotor de un fondo del Estado cuando era ministro de Energía y Minas, el FOCOMI, para ayudar a las mineras que estaban muy alicaídas en el año 82 con el precio bajo de los minerales. Se crea este fondo del Estado y gran parte de ese fondo, que era 160 millones de dólares de aquella época, va no a las mineras, sino van a los bancos que estaban endeudadas por las mineras y que no pagaban las mineras, entonces el banco tenía problemas con su solvencia. Y ese banco recibió el 60 o 70% de estos fondos y con eso cubrió todas las deudas que las mineras le tenían, ¿no? Bueno, y luego acaba siendo director de ese banco durante 5 o 6 años más, al día siguiente que dejó de ser ministro. O sea,
parece que diría que es una manera de hacer las cosas y de actuar, ¿no? Que no es, claro, no es pero mira, nada, mira, ¿no? en el caso de Olmos, ya en el caso de Olmos, ¿cuál es o sea, el Estado emite bonos por cerca de 100 millones de dólares, me parece que fueron. Entonces, se emiten Olmos esos es 100 millones de dólares para financiar el proyecto Olmos y se le entrega ese dinero al consorcio que estaba realizando el proyecto, y parte de ese dinero es usado, se entiende, para pagarle al asesor financiero que había logrado esa operación, que era ministro. O sea, pero Olmos es un caso, es una de las trafas más grandes que ha habido en ese país, porque Olmos fue diseñado por unas consultoras extranjeras, creo que eran rusas en ese momento, para irrigar 200.000 hectáreas. Y Olmos finalmente, Odebrecht se mete ahí, se adjudica la obra y solamente ha irrigado 38.000 hectáreas, y Olmos era para una central hidroeléctrica que no se puede hacer porque la valla o el muro de contención de la represa es muy pequeño, 40 metros cuando debería tener 80, y tampoco puede haber una luz para 5 o 6 millones de peruanos, no puede haber una hidroeléctrica, y finalmente Olmos debió ser financiado 100% por esta empresa, porque era una APP, y al final acaba solamente poniendo 30 millones de dólares, 30, repito, 33 exactamente, y el resto lo pone el Estado. Y ahora pretenden venderla por 500 millones de dólares. No solamente eso, sino que además de esos 33 millones que pone, 70 los pone el Estado, 80 los pone el Estado, y el resto del Estado financia, paga, hasta el día de hoy está pagando como 20 millones de dólares anuales por el traslado de agua con una tarifa sumamente alta. O sea, Olmos es la mejor prueba de la pillería que se puede hacer a costa del Estado. Y cada hectárea en Olmos vale $25.000 y se ha vendido en 5.000. Entonces, Olmos es un ejemplo de lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer. Bueno, lo que me preocupa, yo creo que nos preocupa a todos, es cómo nos enfrentamos al hecho de que en la declaración que el presidente de la República ha enviado al Congreso, cuando el Congreso lo cita para declarar, ¿no es cierto?, sobre todos estos temas que tienen que ver con su vinculación con Odebrecht y Lava Jato, él en esa declaración dirigida al Congreso de la República y firmada en su condición de presidente de la República, dice algo que aparentemente, por esta información que ha revelado Manuel Damber, es falso. ¿Qué consecuencias puede tener esto, Víctor Andrés? Bueno, y yo estoy seguro que las declaraciones que ha mandado al Congreso están hechas por un abogado o varios abogados que conocen mucho de lo que es aceptar o no aceptar las cosas. Y estoy seguro que esa declaración está redactada de tal manera que no lo niega, pero tampoco lo acepta. Y al decir que él no tiene nada que ver, claro, él no, pues, pero sí su socio, su empresa o sus empresas, ¿no? Entonces está diciendo medias verdades, o sea, está hecha de tal manera que oculta las cosas sin negarlas enfáticamente o aceptarlas. No, pero la carta es enfática, ¿no? La carta dice que no ha tenido ninguna relación, ni directa ni indirectamente, o sea, es muy explícito. Bueno, no recuerdo, no tengo la carta a la mano, pero habría que ver los términos, pero yo estoy seguro que ha sido hecha por abogados que les permiten más adelante ahora, decir o decir una cosa o decir la otra, contradecirla inclusive, ¿no? Sin afectarla. Muchas gracias a Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Acción Popular, por habernos atendido. Muy buenos días, Víctor Andrés. Gracias, adiós. Estamos en la línea con Juan Cheput, vocero de Peruanos por el Cambio en el Congreso de la República. Juan, muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Un placer conversar contigo. Preocupados, yo creo, como todos, por la confirmación que ha publicado el día de hoy la revista Caretas de los vínculos, primero entre Pedro Pablo Kuczynski y First Capital, el señor Sepúlveda, y en segundo lugar, de la relación de obras
o de proyectos o empresas a las que esta First Capital habría asesorado o para la que habría realizado trabajos donde están incluidos consorcios de los que participaba Odebrecht, es decir, y esto incluso durante momentos en los que Pedro Pablo Kuczynski era ministro de Estado, es decir, que era simultáneamente ministro que negociaba con, ¿no? O que, ¿no es cierto?, contrataba con una empresa a la cual como privado le prestaba servicios. Bueno, los tiempos no están determinados en la revista, ¿no? Y la verdad es que muchos de los datos que allí ya estaban registrados en el... Sí, no, hemos perdido la comunicación con Juan. Juan, ¿estás ahí todavía? No, perdimos la comunicación, lamentablemente. Estamos reconectándonos. Hay que señalar que ¿de dónde sale esta información? La First Capital, que es esta compañía de inversiones, asesoría financiera que tenía sede en Miami, tenía una página web en la que estaba la lista de todos sus clientes, todas sus operaciones, los montos y quienes participan, y ahí aparecía Pedro Pablo Kuczynski, ahí aparecía esa página web que había desaparecido. Alguien se tomó el trabajo de recuperar la información, y en la información resulta que se dicen estas cosas tan serias, ¿no? Y recuperamos la comunicación con Juan Cheput. Juan. Pues acaso estoy en la circunvalación, por eso se cortó. Te comentaba que muchos de los datos ya aparecían en el informe de Juan Pari y otros habían sido referenciados por el presidente en lo que se refiere a su declaratoria de intereses que le solicitó la sociedad civil. Y obviamente hay otros que aparecen y que yo estoy seguro van a tener una respuesta. Yo no dudo de la honestidad del presidente y del hecho de que el haber trabajado para un consorcio o un grupo de firmas en un momento en que nadie sabía el carácter de estas, que hoy día estamos descubriendo, no le genera, desde mi punto de vista, ningún tipo de problema. Es una cuestión de que sea aclarado y estoy seguro. Claro, pero Juan, te planteo un tema, que es el de Olmos, por ejemplo, ¿no? O sea, supuestamente la empresa First Capital presta servicios como asesor financiero exclusivo para la para la emisión pública de bonos. Project Finance es la definición que se hace. Es decir, para lograr que se emitan y se desarrolle todo el proceso de emisión de bonos. Se emitieron los bonos por $100 millones por decisión del gobierno del que era parte Pedro Pablo Kuczynski. O sea, eso es bien complicado, ¿no? Es decir, estás por un lado firmando como ministro para emitir bonos para Olmos y por el otro lado asesorando al consorcio para que consiga esos bonos. O sea, estás... No, por eso te digo, para mí no me quedan bien claros el tema de los tiempos, ¿no? Si es en paralelo o no. Pero como te señalaba hace un instante, yo no dudo de que va a existir una respuesta. Yo en estos momentos no he tenido contacto con miembros del Ejecutivo, pero sí ratifico mi confianza en el presidente, que encontrará una respuesta válida para esta situación. Ahora, en estas circunstancias, pero en estas circunstancias no debería ir al Congreso el presidente o recibir a la comisión para absolver las preguntas que tenga que hacerle, porque acá hay una contradicción entre lo que dijo el presidente en su carta al Congreso y lo que aparentemente ha sido la realidad, ¿no? Bueno, yo creo que evaluar si se persiste o no, él está yendo el día de mañana a la conferencia anual de ejecutivos, por ejemplo, entre hoy y mañana, y yo estoy seguro de que él tendrá oportunidad de meditar sobre si es necesario recibir o no a la comisión. Desde mi punto de vista no es necesario por el momento, basta con que él se explaye de manera escrita y contundente sobre los hechos referenciados por la revista Caretas. Pero de ahí a estar en esa dinámica de preguntas y respuestas, yo me ratifico en que no se condice con su investidura presidencial. Bueno, yo te agradezco mucho, Juan, por la comunicación y entiendo lo complicado que es para ustedes este momento, ¿no? Muchas gracias a Juan Cheput. Muchas gracias. Bueno, escúcheme. Está complicado esto. Está complicado porque, o sea, el presidente ha dicho, yo no he tenido ningún vínculo ni personal de ningún tipo con esta gente. Y lo que dice esta evidencia, discúlpeme, señor Kuczynski, que no era así. No era así. Y tal vez el caso más, sobre el que yo he insistido ya 3 veces en esta media hora primera de programa, es el caso Olmos. Es decir, se necesitaban $100 millones, se emiten bonos del Estado peruano, ¿está bien?
¿no? Para financiar ese tramo de la obra de Olmos. El que está en el Ministerio de Economía, porque acá se habla, porque esto ocurre en los años 2005-2006, es Pedro Pablo Kuczynski, que luego pasa a ser presidente del Consejo de Ministros. Pero lo que revela la información que ha descubierto Manuel Dahmer es que First Capital tenía contrato en ese momento con el consorcio de Olmos, el cual era parte de Odebrecht, y que lo contrata para conseguir los bonos. Fíjense ustedes qué casualidad. ¿Y quién era socio de First Capital? Pedro Pablo Kuczynski. O sea, o eres funcionario del Estado y defiendes los intereses del Estado, o trabajas para las empresas transnacionales o lo que fuera, ¿no? Pero esto está bien. Si este asunto se prueba, la pregunta es que yo me hago es qué va a pasar con el presidente de la República. Y yo creo, y soy absolutamente sincero en esto, que no hay que tenerle miedo a nada. O sea, que acá la justicia tiene que actuar. Y ahora uno entiende, pues, por qué el Ministerio Público estaba paralizado. Por los efectos políticos que información como este pueda tener, ¿no? Información de este tipo. Vamos a escuchar algunas llamadas de nuestro público. Estamos en el 467-4499. Adelante, por favor, escuchamos en el 251-9422. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Libertad. Santiago de Chuco, señor. Adelante, desde Santiago de Chuco, lo escuchamos. Mira, amigo, esta cosa ya tenía que venir por su mismo peso, amigo. Ese señor presidente que nos estafó prácticamente está metidazo hasta el cuello, amigo. Y qué pena, amigo, que escucho las palabras de un señor Cheput de Toledo, su mano derecha de Toledo, señor, que defiende a capa y espada lo verídico. Por favor, pueblo peruano, levantémonos ya, autoridades. Este señor presidente está metidazo hasta el cuello y tiene que salir del gobierno. No puede gobernarnos un señor que está metido con la corrupción. Y esa señora Vizcatoma, señor, por favor, esa señora fue causante que este presidente esté, porque ella ocultó de decirnos claro quién permitió a que ese decreto se derogue para que esa empresa corrupta entre. Fue PPK, no lo dijo en su momento. Si lo hubiese dicho en su momento, señor, este señor estuviese tal vez cuidando sus bebés, sus nietos en Estados Unidos, y no estuviese sentado ahí con un baile, señor, desabrido, desatinado de una persona desubicada que trató de extorsionar lo bueno que tiene el Perú. Por favor, que el Congreso lo elimine este señor y se vaya a su casa a Estados Unidos o preso con CUSIS, con los otros que están con Humala y los demás. Sí, muchas gracias por su llamada. Estamos en la línea con la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lavajato. Congresista, muy buenos días. Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? La información que publica el día de hoy la revista Caretas en realidad lo que hace es revelar una información que el congresista Manuel Dahmer Eguaguirre ha enviado supuestamente a la comisión y donde se revelaría, en primer lugar, la participación de Pedro Pablo Kuczynski en la empresa de First Capital y las relaciones de esta empresa con los consorcios, entre otros, ¿no? Con los consorcios en los que ha participado Odebrecht. ¿Qué efectos va a tener esto sobre la investigación que ustedes están haciendo y sobre la situación de Pedro Pablo Kuczynski? Nicolás, nosotros estamos investigando los proyectos, en este caso el proyecto de la carretera interoceánica o el proyecto de trasvase Olmos, otros proyectos. Esto involucra obviamente la participación de una serie de actores y por eso es que es tan importante para nosotros tomar la declaración del presidente Kuczynski, entonces funcionario en la forma de primer ministro, entonces también además socio de First Capital. Nosotros no podríamos adelantarle porque no es posible por la reserva en la que llevamos la investigación qué más hallazgos tenemos. Pero de hecho, esto que ha presentado el congresista Dahmer, nosotros ya lo teníamos desde hace algunas semanas, y un poco más quizás, precisamente por eso es que... Repito, por eso es que ustedes querían que fuera el presidente para contestar las interrogantes. Pero digamos, hay una contradicción flagrante entre la información que ustedes tienen a través de Dahmer y entiendo otras informaciones a las que han tenido acceso y lo que el presidente dice en su carta. Entre lo que el presidente dice en su carta y lo que nosotros tenemos como parte de nuestra investigación. Por eso es que yo quisiera, aprovechando la entrevista, que la población entienda que no se trata, como han querido hacerlo ver, de una obsesión de Rosa Bartra, de una obsesión del fujimorismo por querer lesionar la figura presidencial de ninguna manera. No existe en nuestra Constitución ningún artículo
que exima al presidente de la República y a ningún ciudadano del Perú de responder ante una comisión investigadora. Más aún, ha tenido un altísimo cargo político de primer funcionario del gobierno Alejandro Toledo, que ha recibido aparentemente una coima por ahora demostrada a través de las declaraciones de los colaboradores eficaces de $20 millones. $20 millones, Nicolás, no se dan solamente por buena voluntad, se dan porque definitivamente han realizado actos para favorecer a la empresa que tuvo que pagar esta coima. Entonces, sobre estos actos y como testigo es que nosotros llamamos al presidente Kuczynski para que nos explique en qué consistió su participación y cómo es que se desarrollaron estos actos de concesión de una carretera que significó una coima. No existe más voluntad que la que hemos expresado públicamente, que el Perú conozca la verdad, que el Perú tenga derecho a ejercer lo que constitucionalmente le asiste, que conozca la verdad. Bueno, ustedes van a reiterar entonces su insistencia en que el presidente acepte recibir a la comisión y responder en directo a un interrogatorio. Nosotros hasta el día de hoy, Nicolás, no hemos tenido ninguna respuesta por parte del presidente. Le hemos reiterado la invitación para que nos señale fecha, hora y lugar, para que con el máximo respeto a su investidura, en las condiciones que él señale, en el lugar que él nos diga, nos reciba. Hasta ahora no tenemos ninguna respuesta más que aquella que de forma bastante soberbia nos dio la señora Mercedes Arauz. Bueno, muchas gracias a la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lavajato, por atendernos. Muchas gracias, muy buenos días. A usted, Nicolás, a usted, como siempre, muchas gracias. Yo antes de ir a la pausa quiero llamar la atención por... se está realizando en este momento la conferencia anual de ejecutivos, como siempre, como en los últimos años en Paracas, ¿ya? Les voy a leer la agenda. Corte de la cinta, ayer, ¿no es cierto? Un solo Perú, acuerdo al Bicentenario, ¿no? El acuerdo del Bicentenario, no a las cuerdas separadas, ¿no? Sobre la situación de la economía, las perspectivas y la necesidad de apuntalar el crecimiento económico para disminuir la pobreza, bases para un acuerdo del Bicentenario, nuevas tecnologías y desafíos, siglo XXI, cómo ser ganadores, con todo respeto y con todo cariño, no jodan. O sea, ¿cómo es posible que el mundo empresarial se reúna y no discuta el problema de la corrupción y el papel que han cumplido en las últimas décadas los empresarios en relación a este tema? ¿Cuántos empresarios han sido parte del sistema de corrupción y cómo se va a hacer para que quienes tengan que pagar paguen y para vacunar al sistema empresarial de ser parte de estas redes de corrupción como ha ocurrido? Eso hubiera sido bueno, eso hubiera sido una señal para el país. Eso hubiera sido positivo. Pero realmente me parece increíble, estamos viviendo como en mundos diferentes. En mundos diferentes. Estamos en una profunda crisis de credibilidad en la clase política y empresarial y no ponen el dedo en la llaga ni